Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayala Macarre Roberto Antonio y el día de hoy les hablaré un poco sobre el alcoholismo. Como parte del contenido del programa tenemos como punto número uno la introducción, como punto número dos el alcoholismo per se, que es el desarrollo del tema, el cual alberga lo que viene siendo la perspectiva histórica, la definición, elaboración y consumo de alcohol, la epidemiología del consumo de alcohol, los aspectos fisiológicos del alcohol, el cual contiene lo que viene siendo la farmacocinética y la farmacodinamia del alcohol. De ahí tenemos como punto número 5 la neurobiología del alcohol, es decir, la adicción, el cual alberga los factores disposicionales para el síndrome de dependencia. Y como último punto del desarrollo tenemos a las medidas terapéuticas para el alcoholismo, en donde se habla sobre el tratamiento tanto farmacológico como del tratamiento psicológico conductual. Y como punto final tenemos a las conclusiones del tema de investigación. Iniciamos con la introducción de nuestro trabajo de investigación, en donde se habla primero un poco sobre el panorama general, en donde se ha descubierto que el alcoholismo actualmente es una práctica habitual en muchas partes del mundo, ya que forma parte del estilo de vida de la mayoría de mexicanos, como parte de un país en primer lugar de producción y exportación de bebidas alcohólicas a nivel mundial. Dentro de los datos investigados aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México en el año 2024, se pudo concretar en materia de independencia del consumo nocivo que gran parte de personas del estado de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa son consumidores crónicos de alcohol, especialmente el estado de Sinaloa. Es por ello que como parte de ese trabajo de investigación se decidió realizar una búsqueda exhaustiva en bases de datos de INEGI que nos pudieran orientar un poco más sobre la situación actual del alcoholismo en México. En este primer esquema rescatado podemos valorar tanto la atención de urgencias por enfermedades hepáticas en hombres como en mujeres, en donde en primer lugar tenemos a los hombres como individuos consumidores con mayor riesgo de urgencias por enfermedades hepáticas, en contraste con las mujeres, que son mucho menores los casos. A pesar de haber una minoría en los casos de atención de urgencias por alcoholismo en México, esto no nos exime a que haya una alta prevalencia a futuro del padecimiento de complicaciones por el consumo crónico de alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos esquemas vemos principalmente a los consumidores que tuvieron alguna complicación por el uso o abuso, mejor dicho, del consumo crónico de el alcohol. Sin embargo, estos esquemas no miden la prevalencia, que es muchísimo más alta, de todas las personas que han consumido alcohol alguna vez en su vida y la cual se verá más adelante. Por otra parte, tenemos a un segundo esquema, el cual valora el gasto mensual en cervezas tanto en personas del sexo femenino como del masculino, así como en hogares balanceados. Estos esquemas principalmente nos dan a relucir en dónde se va el consumo, o mejor dicho, ingreso bruto de los consumidores de alcohol en diferentes partes del estado, en donde vemos en primer lugar a Sinaloa como los principales consumidores de alcohol a nivel noroeste y nacional del país, predominando tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, además de predominar también en hogares que están sumamente balanceados. Cabe aclarar que la importancia de este esquema es relucir que este problema no solo afecta a las esferas físicas, sociales y mentales, sino también repercute en el ámbito económico de un consumidor crónico, en donde pues alberga hasta un promedio de 1,000 pesos mensuales en el consumo de alcohol, el cual está dado principalmente por empresas que tienen una disregulación en la venta de alcohol hacia el público consumidor. Tema que nos habla un poco sobre el puntaje de marco regulatorio de políticas públicas por entidad federativa, las cuales son acciones que debería de implementar el gobierno para disminuir o desmeritar el consumo de alcohol en las diferentes poblaciones de las entidades federativas. A pesar de lo anteriormente mencionado, el gobierno, y sobre todo en países donde el consumo de alcohol es alto, como por ejemplo Sinaloa, ya lo veíamos anteriormente,
pues no existen marcos regulatorios de políticas públicas en donde cadenas que deberían ser reguladas por FEMSO, es decir, Oxxo, Kiosco, 7-Eleven, entre otras cadenas de consumidor público, pues estas van a incentivar la venta irregular de alcohol, lo cual va a agravar aún más dicha problemática, aunado a que no hay acciones por parte del gobierno en donde concienticen al consumidor del daño que éste podría hacer en su organismo. Es por ello que resulta importante implementar medidas sanitarias que desincentiven la práctica del uso inmoderado de bebidas alcohólicas en el país, sobre todo en aquellos pacientes que son vulnerables, que son principalmente jóvenes adolescentes y también adultos mayores con diferentes problemas psicosociales. En cuanto a la perspectiva histórica, el alcohol es una de las bebidas de consumo humano más antiguas de la historia. Se estima que su origen es anterior a la propia humanidad, ya que se han hallado referencias de más de 9.000 años de antigüedad en textos escritos por catedráticos tanto chinos como de Medio Oriente, además de estar presente en las obras del mismísimo Homero. En la antigüedad el uso de alcohol era bastante cotidiano, de hecho era muy similar a lo que ocurre en la actualidad. Formaba parte de la dieta diaria de diversas tribus y estaba asociado a los dioses griegos e incluso se empleaba con fines simbólicos o medicinales. Aunque su consumo ha estado legalmente establecido desde tiempos remotos, en la actualidad los conflictos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales han propiciado que la ingesta de esta sustancia adquiera un carácter desintegrador en la sociedad, siendo de fácil acceso para la población y por lo tanto aumentando los riesgos que pueden contribuir al desarrollo del síndrome de dependencia alcohólica. Ahora se hablará un poco sobre la definición, elaboración y consumo del alcohol. Primero que nada, ¿qué es el alcohol? El alcohol es el nombre químico de un grupo de compuestos relacionados que contienen un grupo hidroxilo unido a un átomo de carbono. En contraste, la forma del alcohol que suele ser consumida por el ser humano, es decir, el etanol, está constituido por un grupo químico formado por dos átomos de carbono y un solo grupo hidroxilo. Sus vías de consumo son variadas y durante décadas han estado en estudio. En la actualidad se reconoce la vía oral como la principal vía de consumo de alcohol. Sin embargo, existen otras vías que, aunque no son utilizadas, tienen un alto impacto en el consumo del alcohol, como por ejemplo la vía inhalada, en donde se ha estudiado que diferentes cigarrillos electrónicos tienen como compuesto etanol para aumentar la adicción a dicho producto. Y por otra parte tenemos la vía intravenosa, que esta, aunque no se ha estudiado el riesgo que puede repercutir en consumidores crónicos, es utilizada en laboratorios de investigación y como parte de tratamiento de diferentes patologías en el ámbito hospitalario. En cuanto a los tipos de bebidas alcohólicas disponibles en el mercado, tenemos aquellas elaboradas mediante la fermentación de frutas y granos azucarados, en donde tenemos a la cerveza y el vino. Y por otra parte tenemos al alcohol destilado, el cual está compuesto por vodka, tequilas, bebidas espirituosas, entre otras bebidas. Entre estas, las que representan un mayor porcentaje de etanol son las destiladas y las fermentadas tienen un menor porcentaje de etanol, variando entre un 3 a un 13%. Aunque estas tienen un menor porcentaje de etanol al ser fermentada por frutas y granos azucarados y ser más consumidas por el público, estas tienen más riesgo de desarrollar enfermedades consideradas como metabólicas, como la obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial, entre otra clase de enfermedades que podrían repercutir más a la salud humana del consumidor. En materia de epidemiología del consumo de alcohol, tenemos esta figura que nos explica la prevalencia de consumo de alcohol en aquellos consumidores que lo han ingerido alguna vez en su vida. Tenemos esquematizado de color rojo al hombre, en color verde más claro a la mujer y en un color verde más oscuro el total de ambos porcentajes. Esta figura nos explica de que en México la exposición al alcohol a lo largo de la vida es elevada. La mayoría de la población lo consume, alcanzando hasta más de un 75% en hombres y un poco más del 60% en mujeres. La edad pico se ha investigado, se sitúa entre los 40 y 49 años de edad en la población rural, mientras que en la urbana es un poco menor, representando los 30 y 39 años de edad en los consumidores, lo que marca una diferencia de aproximadamente 10 años
entre ambas poblaciones. Por otra parte, esta figura nos indica la población con posible dependencia al consumo de alcohol, en donde el síndrome de dependencia es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, ya que se estima que cerca de 300.000 adolescentes cumplen con los criterios de dependencia según el DSM-5, lo que refleja el impacto del consumo de etanol en este grupo etario. Esta cifra abarca hasta un 5% de la población en hombres y 2.5% en la población en mujeres, la cual es representada en el esquema anteriormente mencionado, en donde igual que el anterior, está esquematizado de un color rojo en los hombres, en un color verde más claro en las mujeres y en un color verde más oscuro, lo que vendría siendo el total de ambos porcentajes. Adentrándonos al tema de aspectos fisiológicos del alcohol en la farmacocinética, se añadió una tabla de representación de concentración de alcohol en sangre en individuos de género tanto masculino como femenino, en donde se cambiaron algunos datos de la bibliografía base, como por ejemplo el peso de los pacientes estudiantes, el cual estaba en libra y se cambió a kilogramo de peso. Y también se identificaron las sustancias consumidas por el sujeto de estudio, como por ejemplo las sustancias equivalían a 355 mililitros de cerveza, 145 mililitros de vino y 48 mililitros de licor. Con esta tabla se puede esclarecer que las mujeres tienen un nivel de alcohol en sangre hasta un 20-25% más elevado que en los hombres. Esto debido a la disminución del metabolismo gástrico de etanol en el sexo femenino. Como bien se sabe, el metabolismo del etanol está producido principalmente por el hígado gracias a la alcohol deshidrogenasa, el cual es un mecanismo saturable y explicaría por qué se tarda en recuperar el estado de sobriedad en el paciente consumidor. Otra parte de este alcohol consumido es excretada por vía pulmonar. Es muy importante mencionar que el alcohol es una molécula hidrosoluble, por lo que su distribución por tejidos es amplia. Y generalmente este también va a depender en el peso del paciente, en donde pacientes con un menor peso tienen una alta tasa de alcohol en sangre, comparado con aquellos pacientes en la tabla que tienen un mayor peso y por lo tanto un menor nivel de alcohol en sangre. A entender el efecto del alcohol en diferentes sistemas del organismo, sobre todo si el consumo es crónico. Iniciando con el sistema nervioso central, el cual es el principal sistema afectado por el alcohol, ya que este actúa como un depresor del sistema nervioso central, generando periodos de desinhibición y activación conductual que provoca cambios drásticos en el comportamiento, incluyendo 1. La alteración en la toma de decisiones y juicio, 2. Disminución en el tiempo de reacción, y 3. Arrebatos emocionales, así como también la ataxia o trastornos en la marcha. Por otra parte, el sistema digestivo también se encuentra involucrado en lo que viene siendo la patogenia del consumo crónico del alcohol. En este, el alcohol va a aumentar la secreción gástrica, lo que puede ocasionar patologías como úlcera péptica, gastritis erosiva y cáncer gástrico. Por otra parte, en el hígado, el alcohol es responsable del desarrollo de cirrosis hepática y sus diferentes complicaciones como la encefalopatía hepática, las varices esofágicas y la ascitis, repercutiendo en la calidad de vida y salud del paciente. En el sistema cardiovascular, el consumo de etanol en bajas cantidades suele estar asociado con un efecto protector al disminuir el riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo, su consumo excesivo puede exacerbar problemas a largo plazo como la hipertensión arterial sistémica y su contribución a falla cardíaca crónica. En el sistema respiratorio, el alcohol parece estar asociado con alteraciones, ya que pacientes con síndrome de apnea del sueño, EPOC e inclusive asma parecen incrementar tanto la frecuencia como gravedad de dichos episodios. Por último, el sistema reproductor masculino se ve comprometido por los efectos a largo plazo del abuso excesivo del consumo de alcohol, incluyendo lo que viene siendo la disfunción eréctil y problemas de fertilidad. En pacientes mayores de 65 años, el alcohol parece estar involucrado en lo que viene siendo el rápido avance de la hiperplasia prostática benigna, sobre todo si este es consumido en dosis altas. En cuanto al sistema reproductor femenino, en las mujeres, especialmente en aquellas embarazadas, el alcohol ha demostrado tener un efecto teratogénico, incluyendo la posibilidad de desarrollar el síndrome de alcoholismo fetal en recién nacidos a término o bien una elevada tasa de malformaciones congénitas al nacimiento.
Ahora adentrándonos al tema de neurobiología del alcohol, aquí se va a comprender más que nada cómo las personas consumidoras crónicas de alcohol desarrollan lo que viene siendo el síndrome de dependencia alcohólica, en donde pues se encuentran factores disposicionales para el padecimiento de este síndrome, los cuales son dos. Por una parte está el nivel de respuesta al alcohol y por otra las situaciones de estrés en el consumidor. En el nivel de respuesta al alcohol se ha estudiado que personas consumidoras con una baja respuesta perciben estímulos neurosensoriales estimulantes o sedantes, lo que los hace más propensos a desarrollar dependencia alcohólica en comparación a aquellos con una alta respuesta. Al parecer, los síntomas de depresión del sistema nervioso central son pobremente percibidos por esta clase de consumidores, es decir, ellos casi no van a tener problemas por consumo de crónico, ya sea de ataxia, de alteraciones de la toma de decisiones o del juicio, o bien estos cambios bruscos emocionales. Sin embargo, pues estos pacientes pues van a reemplazar estos síntomas por lo que vienen siendo la sedación o síntomas hipnóticos que van a realizar que estos consumidores pues quieran consumir más alcohol. Por otra parte, tenemos el estrés en el consumidor, en donde situaciones de estrés suelen estar estrechamente relacionadas con experiencias traumáticas en la infancia, privación social temprana, aislamiento, inclusive abandono de estos consumidores. Pacientes con situaciones de este tipo se cree que tienen una disfunción serotoninérgica y por ende una baja respuesta reducida al alcohol. Y por lo tanto, pues los hacen más susceptibles a desarrollar un síndrome de dependencia alcohólica. Ahora, ya habiendo conocido lo que viene siendo el alcohol, cómo se distribuye por el organismo, los efectos que pueden tener un consumidor crónico y los factores para desarrollar el síndrome de dependencia alcohólica, tenemos las medidas terapéuticas para este síndrome. Personas que están sufriendo de alcoholismo, pues obviamente tienen que ser multitratadas por diferentes personal del área de la salud y entre estos tratamientos se dividen en pues el farmacológico y lo que vendría siendo el tratamiento psicológico conductual. Iniciaremos hablando un poco sobre el tratamiento farmacológico, el cual está estipulado por fármacos como la naltrexona y el nalmefeno, los cuales son antagonistas opiáceos que bloquean los efectos de drogas y alcohol, disminuyendo así su impacto psicoactivo. Estos fármacos son considerados agentes de primera línea en tratamiento farmacológico comparado con otros fármacos como los que se van a mencionar a continuación. El acamprosato pues es un fármaco que normaliza la actividad cerebral gracias a su capacidad para reducir la hiperexcitabilidad neuronal, modificando la transmisión nerviosa de neurotransmisores como el GABA y el glutamato a nivel del sistema nervioso central. Este, a diferencia de los primeros mencionados, pues es tratamiento de segunda línea para aquellos pacientes que tienen pues dependencia o síndrome de dependencia alcohólica. Lo que busca este tratamiento principalmente es disminuir la tasa de recidividad de los pacientes que han sido consumidores crónicos de alcohol y pues padecen ese tipo de síndrome de dependencia. Entre otros fármacos que se pueden visualizar en el tratamiento farmacológico, pero no se encuentran en esta diapositiva, son fármacos como el baclofeno, el cual es un antagonista del receptor GABA B. Sin embargo, este tratamiento farmacológico aún sigue en estudio y no se ha esclarecido con certeza la función que podría tener a nivel de síndrome de dependencia alcohólica. Se cree que al igual que el acamprosato, este fármaco pues actúe normalizando la actividad cerebral gracias a su capacidad para reducir la hiperexcitabilidad neuronal. Por otra parte, tenemos el tratamiento psicológico conductual, el cual es el pilar fundamental en el tratamiento de personas con dependencia alcohólica, debido a su mínima invasividad y sus amplios resultados con una menor tasa de recidivancia en estos pacientes. El tratamiento psicológico conductual se divide en dos diferentes tipos de terapia. Por una parte está la terapia en pareja o también llamada marital y por otro lado tenemos a la terapia familiar. En la terapia familiar, el objetivo principal se centra en fortalecer el papel de la familia en el desarrollo positivo de los niños, con la esperanza de disminuir los problemas de recaídas en el paciente. En este tipo de terapia se pueden abordar distintos enfoques según las necesidades de cada caso, como por ejemplo mejorar la interacción entre los padres y los hijos, entrenar habilidades de comunicación entre los padres y los hijos, el trabajo con niños y familias y la gestión y capacitación para padres que tienen hijos con un síndrome de dependencia alcohólica. Esto con la certeza de una comunicación asertiva entre tanto padres como hijos.
Por otra parte, en la terapia marital, las parejas aprenden habilidades para mejorar el funcionamiento de la relación a partir de tres enfoques principales. El primero es el manejo de conductas descuidadas, el segundo la mejora de la comunicación y el tercero la resolución de conflictos. Estas sesiones se centran principalmente en reforzar los cambios positivos en el comportamiento tanto del afectado como de su pareja, con el fin de reducir las conductas que pueden favorecer una recaída en el síndrome de dependencia alcohólica. Se dice además que pacientes que han sido ya tratados farmacológicamente para el síndrome de dependencia alcohólica, es importante que pasen también por esta clase de tratamiento psicológico-conductual para disminuir la tasa de recidividad, ya que aquellos pacientes que padecen de este trastorno psiquiátrico y que están siendo tratados farmacológicamente y no por una terapia psicológico-conductual, pues tienen una mayor tasa de recidividad que aquellos pacientes que han sido tratados pues psicológicamente. Como conclusión, el síndrome de dependencia alcohólica o alcoholismo representa un problema que a nivel mundial suele pasar desapercibido y que repercute en diversos ámbitos de la salud, afectando la calidad de vida de las personas en esferas tanto físicas como psicológicas, como sociales e inclusive económicas. La incidencia en problemáticas de este estilo se deben principalmente a la escasez de información, falta de campañas de concientización, políticas públicas y educación en salud sobre los riesgos que enfrentan los consumidores crónicos excesivos de esta sustancia. Es por ello que, una vez identificados los factores predisponentes y las repercusiones en la salud de los consumidores, es fundamental esclarecer el papel que tiene el educador en salud y médico de primer nivel de atención para disminuir los problemas relacionados con el abuso de alcohol, ya sea prestando la atención a la concientización de la población, la sustentación de regularización en venta de alcohol y, por último, la normatividad y empleo de medidas de tratamiento óptimas para pacientes crónico dependientes. Esto con el fin de disminuir la tasa de recidivancia y de prevalencia del consumo de alcohol a nivel nacional.